Muy buenas noches, mi nombre es José Ángel Ayerbe, soy de la carrera de Administración y Gestión Pública. En esta vez cursamos el curso de Legislación de la carrera pública y vamos a tocar un tema muy álgido en nuestra nación, ya que el aparato estatal de nuestro país, ¿no?, se encuentra estructurado por diversos marcos normativos que regulan las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores. Estas están enmarcadas en el Decreto Legislativo 728, el Decreto Legislativo 276 y para la contratación administrativa de servicios, CAS, está regulado por el Decreto Legislativo 1057, ¿no? Lo que vamos a hacer el día de hoy es tratar de comparar estas diferentes formas laborales de nuestro país, ¿no? Ante todo vamos a contextualizar el tema, comenzando por los antecedentes históricos, ¿no? El régimen 276 fue creado mediante decreto legislativo 276, propiamente dicho, en el año 1984, durante el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry. Nació con el objetivo de establecer un sistema meritocrático que buscaba ordenar la carrera administrativa pública, que hasta entonces no estaba muy regulada y que se manejaba de una manera quizás por favores políticos y sin tratar de encontrar esa legitimización de la carrera pública, así como también la calidad en lo que es un gestor público, ¿no? El decreto legislativo se basa, ¿no?, en principios de estabilidad laboral, básicamente, ¿no? Meritocracia especialmente, y profesionalización de los servicios públicos, ¿no? Estableció una estructura jerárquica basada en niveles y categorías, ¿no?, así como procesos de evaluación y desempeño. Este decreto durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que anteriormente había sido depuesto por Velasco, y como dicen, el gobierno entonces lo sacó, un gobierno dictatorial, pero el pueblo lo puso otra vez en el poder. Y quizás una de las respuestas a esto, y quizás como un tema de reciprocidad a la población en general, y viendo esa falta de profesionalización en la gestión pública, se emitió este decreto legislativo, ¿no?, que fue aprobado por el presidente de entonces, ¿no? Ese es el régimen 276. Y entramos al régimen 728, ¿no? Otro decreto legislativo, aprobada también en este caso por el presidente de entonces, en 1991, Alberto Fujimori. Este fue parte de una serie de reformas que hizo el presidente de entonces, ¿no? Estas reformas orientadas buscaron flexibilizar el mercado laboral. Si bien está destinado al sector privado, este ha sido utilizado para varias entidades públicas y empresas del Estado para contratar trabajadores bajo condiciones similares a las del sector empresarial, ¿no? Se caracteriza por la existencia de contratos a plazo fijo e indeterminado y derechos laborales más completos que en el régimen CAS actualmente vigente. Y bueno, lo que se pretendía era llevar ese trabajo profesional óptimo que se realiza en la empresa privada y llevarla al aparato público, que sabemos muy bien que la administración, gestión pública a veces se hace muy lenta y es muy difícil, y especialmente para temas de contrataciones no siempre se busca al mejor profesional, no hay esa jerarquización que diferentes instituciones públicas necesitan, ¿no? Entonces, en 1991, el presidente Fujimori aprueba, ¿no?, este decreto legislativo, el 728, ¿no? Entonces estamos con el régimen 728, ¿ok?, que todavía sigue vigente, ¿no? También está el régimen, el 1057, el CAS, el famoso llamado CAS, ¿no? Este régimen fue creado por el decreto legislativo también, el 1058, 7, perdón, en el año 2008, durante el segundo gobierno de Alan García, ¿no? Su objetivo fue regular la contratación de personal
en el sector público que hasta entonces trabajaba sin contrato formal ni derechos laborales, ¿no? Aunque fue pensado como una solución temporal aquel entonces, su uso se extendió ampliamente en el aparato estatal, ¿no? El CAS fue diseñado con menores beneficios laborales. El problema es que no tiene estabilidad, ¿no? Lo que ha generado cuestionamientos sobre la precariedad del empleo público, ¿no? Que si bien es cierto, es una forma quizás de buscar profesionales rápido, porque hay algunas necesidades para una cierta administración pública que se tiene que tomar decisiones muy rápidas, como lo que pasa en el sector privado. Estas a veces no traen los beneficios adecuados, ¿no? Hay una precariedad grande, ¿no?, que muestra este decreto, ¿no? Vamos a entrar, me gustaría quizás entrar a las principales características, ¿no?, de estos regímenes laborales. El régimen 276, como por ejemplo, su ingreso es mediante concurso público, ¿no? Un gestor, un servidor público. Esto en el 276, durante el gobierno de Belaúnde, ¿no?, era mediante concurso público y esto era visible ante todos, ¿no? En el régimen 278, los contratos laborales individuales a plazo fijo e indeterminado, ¿no? En el régimen 1057, la contratación por convocatoria pública, de acuerdo a la necesidad que ciertas instituciones puedan tener, y quizás con el fin quizás no de tener un aparato público muy grande, ¿no?, sino solamente para situaciones específicas que el Estado necesita desarrollar, ¿no? En tema de estabilidad laboral, garantizaba, la 276 era garantizada, ¿no?, tras una etapa de prueba. El trabajador entraba a una etapa de prueba y si es que podía rendir en el trabajo, podía quedarse, ¿no? En el 278, la aplicación de la legislación laboral privada, ¿no?, que es aplicada a esta, ¿no? En el 1057, los contratos renovables anualmente, ¿no?, si es que el gestor y si es que la necesidad estatal, pública para ciertos ámbitos o ciertas tareas continúa, bueno, estas se podrían renovar anualmente, ¿no? En el 276, el escalafón administrativo y niveles remunerativos, ¿no? Hay un escalafón, ¿no? Y su remuneración es también de acuerdo a ello, ¿no? En el 728, la remuneración es negociada individualmente, ¿no? De acuerdo inclusive a sus habilidades que este gestor podía mostrar, ¿no? Y en el servicio CAS, lastimosamente, no hay una línea de carrera, ¿no?, ni promoción interna, ya que estos empleados son captados o contratados solamente para situaciones específicas que alguna institución pública pueda tener, ¿no? En el 276, la evaluación, hay una constante evaluación del desempeño, ¿no?, cosa que durante el gobierno inclusive de Velasco o antes, o con Odría inclusive, no existía, ¿no? Y se creó un aparato público grande, muy grande, ¿no? Y bueno, en el 728, emitido por Fujimori, estaba la posibilidad de un despido con indemnización todavía, ¿no? Bueno, para el gobierno de Alan García, el 2008, estos trabajadores no tenían CTS ni gratificaciones legales, ¿no? Porque estaban por un corto periodo de tiempo, ¿no? Pero en muchos de esos trabajadores no se quedaron por un corto tiempo, sino que se quedan anualmente y actualmente siguen renovando año tras año, ¿no? Bueno, en el 276, la promoción interna y desarrollo profesional, ¿no? Me parece que era un tema muy, muy óptimo, ¿no?, que se desarrolla aquel entonces todavía. En el gobierno de Fujimori, 2008, las CTS, gratificaciones, vacaciones y utilidades, el trabajador tenía esas facultades y esos derechos, ¿no?, ganados. En el sistema CAS, el acceso ilimitado a beneficios sociales, en otras palabras, casi nada, ¿no? Dentro de los derechos y beneficios laborales, ¿no?, que estas nos otorgaban, por ejemplo, estaba el tema de vacaciones de 30 días hábiles, ¿no?, al año, ¿no?, en el 276, ¿no? En el 728, vacaciones de 30 días calendario, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? Los días sábados no se contabilizan y al otro sí se contabilizan.
el espíritu de esta ley era dinamizar el Estado, ¿no? Que estaba aletargado, falta de trabajo, se necesitaba desarrollar al país que había estado en luchas internas, peleas, terrorismo y demás. Y el espíritu era ese, ¿no? Dinamizar nuestro país a comparación del anterior, ¿no? Con 30 días hábiles de vacaciones, ¿no? En el régimen CAS, vacaciones de 30 días calendario también, ¿no? En bonificaciones por tiempo de servicio, en el 276, y en el 728, gratificaciones en julio, diciembre, equivalentes a una remuneración mensual, ¿no? En el día 57 tienen seguro social de salud desde el primer día, ¿no? Subsidios por escolaridad y luto en el 276. En el régimen 728, compensación por tiempo de servicio, ¿no? 2 veces al año, ¿no? Y para ya el servicio CAS, aporte al sistema pensionario ONP o AFP, ¿no? Hay la posibilidad de escoger donde tú quieras estar. Ahora, en el 276 tenían la licencia con goce de haber por maternidad, paternidad y estudios, ¿no? En el 728, la participación en utilidades cuando se aplica, ¿no? Entonces, en el CTS no otorga CTS, no otorga gratificaciones, ni participación de utilidades, ¿no? En el sistema 276 estaba la participación en concursos de ascenso y capacitación. Podías generar una línea de carrera, ¿no? Una línea de carrera buscando un escalafón, ¿no? De cómo tú puedes ascender en tus puestos. El seguro de salud en el 728, en el seguro de salud tienen, y sistema pensionario, tanto con la ONP o la AFP, ¿no? Y bueno, en el CT, en el 1057 no tienen esos beneficios, ¿no? Lastimosamente. Vamos entonces, si hemos entendido esto, ¿cuáles entonces serían las principales diferencias de estos regímenes, ¿no? La naturaleza, por ejemplo, ¿no? La naturaleza en el 276, pública, orientada a la carrera administrativa, ¿no? En el 728 es privada, aplicada al sector público, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De tratar de dinamizar con ese espíritu privado, pero dentro del sector público, ¿no? En el régimen CAS, especial y de carácter temporal. Con respecto a los ingresos, es por ingreso, ¿no? por concurso público, en méritos y evaluación. En el 276, en el 728, procesos de selección, contrato a plazo fijo indeterminado, ¿no? En el 1057, convocatoria pública, contrato a plazo determinado, ¿no? En el tema de procesos o ascensos, ¿no? Mediante concursos internos, en la primera ley, en el 276, no tiene, en el siguiente, no tiene línea de carrera o ascensos por nueva contratación o acuerdo individual, ¿no? Y para el 1057 no hay promoción ni línea de carrera, ¿no? Son quizás totalmente abismales las diferencias. Por ejemplo, el tema de remuneración, ¿no? Las remuneraciones en la 276 estaban basadas en escalafón y categorías, ¿no? Uno recién ingresado ganaba diferente a lo que ya alguien ya estaba por mucho tiempo y así sucesivamente. Y esto también a los exámenes y pruebas que se tenían que rendir, ¿no? Y en base a ello ver cómo están sus remuneraciones. En el régimen 728, es negociada individualmente, sujeta al mercado laboral, ¿no? Se aplica bastante el concepto de oferta y demanda que rige el mercado. Entonces, de este concepto privado, pues llevado una vez más a la parte pública, es por eso que estas remuneraciones son negociadas individualmente, ¿no? En el el CAS, es fijado por un contrato sin negociación ni escala, ¿no? En el concurso público se dice cuánto se va a ganar, cuánto va a percibir este empleado que quiere ser contratado y nada más, ¿no? En tema de gratificaciones, hay modificaciones por escolaridad en el 271, en el 728, hay 2 gratificaciones de julio y diciembre, y en el 1057 no hay gratificaciones, así de simple, ¿no?
Con respecto a CTS, por ejemplo, en la primera, en el gobierno de Belaúnde, ¿no? Con el régimen 276, CTS no aplican, pero tienen bonificaciones por tiempo de servicio, ¿no? En el 276, perdón, en el 728 hay dos depósitos anuales, ¿no? de su CTS, ¿no? Y en CAS no hay. Bueno, son diferentes beneficios que pues tenemos en nuestro país. Como conclusión podríamos decir, ¿no?, que los regímenes laborales públicos en nuestro país reflejan un sistema fragmentado, ¿no? No igual, mientras que en el régimen 276 se enfoca la profesionalización del servicio público, el 728 y especialmente el CAS se ha caracterizado pues por la flexibilidad, pero también por las condiciones laborales desiguales, ¿no? Ese es el problema de ¿no? Si bien es cierto, enfoca a dinamizar la administración pública, pero no va acompañado de un buen pago, buenos beneficios y demás, ¿no? Entonces, en este contexto se han dado pasos hacia la unificación del servicio civil a través de la ley 30057. Esta ley es la ley del servicio civil, que busca integrar gradualmente a trabajadores del Estado en un solo régimen meritocrático, ¿no?, equitativo y eficiente. Sin embargo, la implementación de dicha ley enfrenta retos sindicales, institucionales y presupuestales. Y hay un tema también ahí que muchos de estos decretos y tomas de decisiones se politizan bastante y no se puede avanzar a veces, ¿no? Y estos están, inclusive, entran y tienen bastante opinión ciertos sindicatos, en este caso CGTP, FARTAC, en el Cusco, por ejemplo, que inclusive están ahí políticamente presionando para buscar beneficios, pero sin esa meritocracia que deberíamos tener, ¿no? En esta carrera, la idea de nosotros estudiar una carrera que se llama Administración y Gestión Pública es quizás en un futuro cambiar el concepto de cómo es un servidor público y cómo es que debe desarrollar su labor un servidor público a nuestra sociedad. Y esta pues tiene que ser de nivel bueno, buscando esa excelencia, ¿no?, que al día de hoy se maneja bastante. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos. Hasta luego.